Bienvenidos, bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a los que están ingresando en Instagram. Bienvenidos los que van a ver esta clase en YouTube. Vamos a hablar sobre el orden hoy. Hola, Marce, bienvenidos. Hola, hola. Qué bueno, Jackie. Qué genia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bueno que es, vamos a hablar sobre el orden y la felicidad después del orden. Y cómo puede cambiar nuestra vida si nosotros trabajamos sobre este orden y disciplina, ¿sí? Porque tiene que ver mucho cómo nos ordenamos en la vida. Así que les recuerdo a las personas que están en Instagram que pueden entrar a Zoom y ver las clases desde Zoom para poder ver todo el PowerPoint, ¿sí? Bien, bueno, vamos a arrancar entonces esta clase, ¿no? Porque dar estos pasos en la vida, el paso a paso, siempre mis alumnos me dicen, ay, Jime, me quedo con esto de tener que dar ese paso a paso, ¿no? De poder amplificarnos en las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? En ordenarnos. Entonces hay que ordenarnos en varias etapas de nuestras vidas, ¿no? En varias áreas. Así que vamos a ir con esta primera imagen que es, pero ¿te enseñaron sobre el orden? Yo me acuerdo que cuando era chica mi mamá me enseñaba mucho sobre el orden, de hecho yo trabajé durante años con ella y era algo que renegaba siempre conmigo en cuanto al orden, ¿no? Y me costó el tema de poder ordenarme en todas las áreas. Pero una vez que lo hice y lo logré ordenarme, fue maravilloso porque todo se empieza como a acomodar. De hecho, el desorden puede venir dentro de la pareja, el desorden puede venir dentro de lo familiar. Vamos a hacer unos ejercicios muy buenos, sí, que seguramente esta clase se va a dividir en varias. Hola, bienvenida, Cali, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos hablando en este live sobre el orden y la importancia que esto tiene. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Qué nos enseñaron sobre el orden? Y también tiene que ver, ¿no? Que ordenarnos nos permite también poder lograr nuestros sueños, nuestras metas. También ordenarnos nos sirve en la parte mental, en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual. O sea, el orden se aplica a todo. De hecho, tiene mucho que ver cómo se ordenó, ¿no? El mundo, ¿no? Cómo creó Dios el mundo en Génesis, en ese paso a paso, ¿no? Cada día hizo algo específico. Entonces tiene mucha sincronicidad el universo con el hombre a través de este orden. Por eso es tan importante este tema. Y cuando somos niños no pensamos en que hay cosas imposibles, ¿no? Acá justamente tengo una imagen que dice nunca dejes de soñar, ¿no? Porque justamente las metas tienen que ser ordenadas, tienen un paso a paso. De hecho, yo en mis formaciones de biodecodificación enseño mucho el modelo de precisión, el hash rapport, que justamente tiene que ver cómo ese paso a paso nos va a ayudar para poder lograr cosas, para poder viajar, para poder solucionar temas emocionales, ¿no? Entonces el paso a paso es muy importante. Entonces, el orden como parte de nuestra vida cotidiana. Y acá es donde en estos puntos me quiero parar, que es muy, muy importante justamente porque el orden, el primer orden va a venir en nuestra mente. Y acá yo propongo un ejercicio, ¿sí? Que vamos a hacer, que tiene que ver del 1 al 10 cuán estoy ordenado en las áreas de mi vida. Porque es muy importante cómo nos ordenamos por dentro y cómo tenemos el orden hacia afuera, ¿no? Entonces, primero hay que arrancar por el orden mental, ¿sí? Y tiene que ver justamente con primero sacar todo lo viejo, ¿no? Los traumas del pasado. Si nosotros ordenamos nuestra mente y vamos sacando las situaciones, justamente como el orden de la mente tiene que ver
de la misma manera como cuando limpiamos el placar y sacamos todo lo viejo y lo regalamos y empezamos a dejar ese vacío para poner cosas nuevas. Bueno, para la mente pasa lo mismo. Cuando nosotros sacamos los viejos pensamientos, los viejos traumas, vamos dejando espacio para poner lo nuevo y esta es la parte más importante. Entonces, en la mente, lo primero que hay que hacer es sacar lo viejo, los pensamientos negativos, los traumas. Sí, dentro de la biocodificación vemos distintas maneras a través de PNL, programación neurolingüística, de ir sacando todo lo viejo, ¿no? Todos los traumas, todas las creencias limitantes, las maneras en las que pensamos antes de actuar, ¿no? Vamos trabajando justamente en la mentalidad, ¿sí? Esa parte es muy importante. Y por otro lado, una vez que ya saco todo lo viejo, ¿no? Que puedo hacer una parte ir hacia atrás, que justamente este ejercicio tiene que ver con eso. ¿Cómo tengo mi orden mental del 1 al 10? ¿Cómo está mi orden mental? Sí, yo hice esta evaluación y me encantó porque, bueno, justamente evaluar dónde estamos parados en el orden mental, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el amor, en la economía y las finanzas, en el cuerpo, en la naturaleza, en el interior, en mis metas y sueños, en mis propósitos, en mis hábitos y en mi tiempo me va a ayudar justamente a poder ordenarme. Yo me di cuenta que haciendo este ejercicio, todo el proceso que llevo, ¿no? Hace tanto tiempo, tantos años que vengo estudiando, que vengo aplicando todas estas técnicas y cómo todo se fue ordenando en mi vida, ¿no? En tanto a los vínculos, al trabajo, a la mente. Todo se empezó como a ordenar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el orden. Y justamente es esto, ¿no? Ver cuáles son las creencias que están en mi mente, que todavía están limitándome, ¿sí? Y una de las técnicas que siempre enseño dentro de mis formaciones es la rueda de la vida, que también nos da como una orientación y poder dar un enfoque justamente a eso que tenemos que ordenar. ¿Sí? Después la gratitud, ¿no? Tomar un hábito de gratitud. Y obviamente todos los que son afirmaciones, reprogramaciones, declaraciones, que es lo que justamente estamos viendo en mis redes sociales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el coaching ontológico, que ayuda muchísimo a declarar nuevas situaciones de mi vida, ¿no? Que es tan importante. Y las propuestas que van a venir para Geme Holística, que justamente van a ser una membresía en biodecodificación para los biodecodificadores y también el taller de rediseñarte que lo estamos por dar con Roxy, ¿sí? Con Roxana Valentino. Todo va a ir justamente a poder hacer este cambio en nuestras vidas, así que es muy importante hacer estos cambios. Después vamos a ver los aspectos en el trabajo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esos paso a paso? En mi trabajo, del 1 al 10, ¿en cuánto estoy? Todo esto está bueno que lo vayan haciendo porque la clase que viene vamos a ver los resultados de este cuadro en cuanto a la numerología del 1 al 10. Si estoy en 8, me falta un 2. Si estoy en 7, me falta un 3. Y dentro de los aspectos numerológicos, cómo nos pueden ayudar a justamente equilibrar esta balanza y este orden en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Tanto en la mente como en el trabajo, como en lo emocional, como en la familia, ¿no? Todo esto que estamos desplegando paso a paso. Entonces, ¿cómo está ordenada mi casa? ¿Sí? ¿Cómo está ordenada cada uno de los espacios? ¿Está ordenado el comedor, el living? ¿Está ordenada mi habitación? ¿Cómo está ordenado el cajón de la mesita de luz? ¿Sí? Que eso tiene mucha importancia. ¿Cómo está? Sí, hola Lili, bienvenida. Estoy hablando sobre el orden. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Porque justamente cómo está mi casa por fuera es como estamos nosotros ordenados por dentro, ¿sí? Entonces es muy importante tener ordenados el placar, tener ordenadas cada área de nuestra casa, ¿sí? Después, en la familia. En la familia es muy importante porque justamente puede traer muchas consecuencias el desorden familiar.
cuando hubo situaciones de infidelidad dentro de la familia, ¿sí? Esto puede generar en las generaciones venideras, va generando un problema en el orden en el sentido de la pertenencia en el lugar en el que tenemos que estar, ¿sí? Otras personas o situaciones de terceros pueden venir a querer sacarme mi lugar, para decirlo así, y justamente tiene que ver como una infidelidad en nuestros propios valores también, ¿sí? Entonces, justamente es muy importante que cada persona tome su lugar. Esto se ve mucho en las constelaciones, ¿sí? Que cada uno, papá, ese es tu lugar, mamá, ese es tu lugar, mi marido tiene su lugar, mi hijo tiene su lugar. El orden del amor es muy importante y reconocernos nosotros en nuestro lugar es muy importante. Y también aprender a ponerle un límite al otro si el otro quiere traspasar ese lugar o quiere inconscientemente, obviamente lo hace porque hay una situación de infidelidad. El mes que viene voy a estar dando una clase, una masterclass, que va a tener que ver con la infidelidad, que también ahí vamos a ver cartas de liberación, ¿sí? Así que también van a estar invitados para los que quieran participar. Bueno, también tiene que ver con el amor, ¿no? El amor con nosotros mismos, el amor, ¿no? Con la pareja, ¿sí? Porque toda situación de crisis genera también conflictos dentro de la familia y la pareja, esas crisis familiares que vienen de manera ancestral. Por eso es tan importante, una vez que nosotros ordenamos eso, cada persona encontrar su lugar y su sentido de pertenencia, porque si no se va a hacer estas alteraciones, como siempre hablamos, ¿no? En clases anteriores, que muchas veces nos convertimos en los padres de nuestros padres o nuestros hijos se convierten en nuestros padres y se van alterando esos órdenes, ¿sí? Entonces, o situaciones externas comienzan a generar una crisis. Después tiene que ver en la economía y las finanzas, ¿sí? Vayan afilando el lápiz y anotando con estas características del 1 al 10 cómo se sienten en estas áreas importantes, porque eso nos va a dar un gran panorama de cómo está nuestra vida en la actualidad. Como les decía yo, mi balance que vengo haciendo hace años, desde que comencé, ha hecho unos progresos enormes y me han acomodado muchísimo en el paso a paso que tengo que seguir y cada proceso. Como yo siempre digo, un pollo no se cocina en 15 minutos en el horno, tiene su proceso, una torta tiene su proceso, cada situación en nuestra vida tiene su paso a paso y es importante entender todo lo que tenga que ver con ese paso a paso que tenemos que dar. Bueno, después también tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Cómo nos estamos conscientemente ordenados, si estamos ordenados con nuestros alimentos, la manera que comemos, los ejercicios. Una de las cosas que me ayudó mucho a mejorar mi cuerpo es la disciplina y la constancia, el ir al gimnasio. A veces si puedo voy todos los días y si no voy de 3 a 4 veces por semana. Entonces es muy importante tener una constancia y una disciplina en distintas partes, ¿no? Cuando nosotros vamos generando esta constancia, esta persistencia, y esa disciplina en distintas áreas, todo se empieza a ordenar. Por eso es tan importante también el hábito, ¿sí? Que es algo que también vamos a aprender. Entonces, conciencia también tiene que ver con la energía, ¿no? El equilibrio de nuestros chakras, el descanso que le damos al cuerpo, todo eso tiene mucho que ver porque después también eso influye hormonalmente, ¿sí? En las hormonas, con lo cual es muy importante tener en cuenta el cuerpo. Una de las biodecodificaciones que doy es la espiritual y tiene que ver mucho con las prácticas conscientes, cómo conscientemente estoy expresando hacia afuera, ¿no? A través de esos mensajes inconscientes, a través de las cosas cotidianas, ¿no? Como la casa, como la ropa que me pongo, ¿no? Los colores que me pongo, los colores que me visto, cómo están mis chakras, ¿no? La conciencia en la alimentación, justamente. Entonces es muy importante tener en cuenta el cuerpo y ordenarme, ¿sí? También tiene que ver mucho el tiempo. Muchas veces sentimos que el tiempo no
no nos alcanza, ¿no? ¿Y qué pasa con este tiempo que no alcanza? Es porque necesitamos ordenarnos. Bienvenidos a los que están entrando en Instagram. Es muy importante entender del tiempo. El tiempo, que siempre decimos estamos corriendo atrás del tiempo, en realidad, si nosotros nos organizamos con una agenda, seguimos un paso a paso, vamos a darnos cuenta que si nos organizamos el día con las metas de lo que tenemos que hacer, nos vamos a dar cuenta que justamente esa organización y esa disciplina en el horario, utilizando una agenda, nos va a ayudar muchísimo en la organización del tiempo, ¿sí? Que es muy apremiado el tiempo. Por otro lado, en la naturaleza, ¿no? Cómo funcionan los animales en equipo. También, ¿no? Ordenados, ¿no? Como las hormigas. Vamos a ver un ejemplo específico, ¿sí? Y cómo la naturaleza misma es ordenada, ¿sí? El 4 en numerología, por ejemplo, nos marca el orden, esa sincronicidad, ¿no? También nos marca lo concreto, la materialización. Con lo cual el orden es importantísimo, ¿no? Y empezar a superar muchas veces esa estrechez mental, ¿no? Que nos pone el 4, que es como un cuadradito que nos pone ahí y que nos cuesta salir. Entonces es empezar a dar una orientación a nuestra vida en todas las áreas, ¿sí? Y después nos vamos a detener en las áreas que requieren de más enfoque, ¿sí? Por ejemplo, si en el área del trabajo estoy en un 7, ¿sí? Es porque me faltan 3 nada más como para llegar a 10. Pero si en el área del amor o de la familia estoy en un 2, me va a faltar un 8, ¿sí? Los significados de este cuadro lo vamos a ver la clase que viene o la otra, porque estas son muchas clases justamente del orden, porque tiene mucha información. Y después entender cómo está mi interior, ¿sí? Cómo están mis emociones, cómo están las emociones, cómo estoy en gran parte del día, ¿sí? Yo me di cuenta haciendo este testeo que eso fue mejorando también. Como yo tengo un trabajo que me permite tener libertad de tiempo, hago muchas cosas que me den felicidad. Mi trabajo me da felicidad, estar en mi casa me da felicidad, poder permitir tener tiempo de viajar me da felicidad. Entonces me di cuenta que gran parte de mi día soy muy feliz. Entonces esto es importante entender, si lo que estoy haciendo me está dando esa felicidad o si en parte de mi día estoy más bien triste. Hola Patri, bienvenida. Estamos por Zoom, acordate, si querés ingresar a Zoom, estamos por Zoom hablando del orden, ¿sí? Bien, entonces es muy importante entender justamente que el orden nos va a ordenar en muchos sentidos, ¿sí? Tiene que ver justamente con ¿cómo estoy en la mayoría de mis días? ¿Cómo estoy en la mayoría de mis días? ¿Estoy triste? ¿Estoy alegre? ¿Tengo miedos? ¿Estoy preocupada? ¿Sí? ¿Cómo están mis vínculos? ¿Cómo estoy con el padre, con la madre, con los hijos? ¿No? Entonces, empezar a generar este testeo, sí, es muy importante ver en qué posición estoy en las distintas áreas de mi vida, ¿sí? Después, en las metas y sueños, sí, es muy importante entender que en mis metas y en mis sueños, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Sí? ¿Cuál es mi dirección? ¿En qué número estoy ahí? ¿Estoy cumpliendo todos mis sueños, mis metas? ¿Me falta? ¿Sí? ¿Y qué necesito para eso? Después, en mi propósito, ¿no? ¿Qué vine a hacer? Esto también lo podemos sacar dentro de la numerología. En mis hábitos, estoy meditando, estoy haciendo ejercicio, estoy teniendo hábitos financieros, económicos. Cómo me levanto a la mañana, que es muy importante, la mañana, cómo estoy programando mi día, qué pensamientos tengo apenas me despierto. Y lo que habíamos dicho del tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante ordenarnos, ¿sí? Ordenarnos. Bien, el orden se dice que vayan haciendo ese ejercicio, ¿sí? Para la clase que viene va a ser muy importante. El orden, se dice que el orden es la disposición metódica, concertada y armoniosa de las cosas,
¿sí? Entonces, es una regla establecida por la naturaleza para en desenvolvimiento de los hechos y fenómenos. También el orden se relaciona con la paz y la tranquilidad, ¿no? Dice que cuando educamos encontramos el orden. ¿Para qué sirve el orden? El orden sirve a la orientación, a la jerarquización y arreglo de las prioridades. Sirve para coordinar los objetivos que se deben cumplir, estableciendo lo más y lo menos importante. Justamente lo que hicimos con este cuadro, ¿sí? Que es muy importante hacer este cuadro porque nos va a ordenar muchísimo. Por ejemplo, tener ordenado un armario, dispuesto el material de estudio o para cocinar, ¿no? Porque si vamos a cocinar y vamos a hacer milanesas, necesitamos el huevo, necesitamos las milanesas, necesitamos el pan rallado, ¿no? ¿No es cierto? Necesitamos el aceite, ¿no? Yo cocino al horno igual, todo al horno, porque lo hacemos todo natural, ¿sí? Entonces, si voy a cocinar un pollo, necesito tener el pollo, ¿sí? Entonces, y así, cada cosa necesita su orden. Y más específicamente cuando queremos ordenarnos en áreas de la vida específica, ¿sí? Entonces, tener ordenado un armario, dispuesto al material de estudio, bien distribuida una despensa, ayuda a realizar más rápido las tareas de cada uno. Y además tener todo en orden también nos ahorra ese tiempo que muchas veces estamos corriendo atrás del tiempo, con lo cual es muy importante el orden y tener todo el paso a paso. Ordenar es poner en orden, alinear, clasificar, arreglar, encaminar y dirigir a un fin, ¿sí? El orden es muy importante. Esperen que no llego a leer. El orden está en todas las cosas humanas y permite el ahorro de esfuerzo y energía, porque justamente si nosotros no estamos ordenados, perdemos ese tiempo en ordenar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante si utilizo algo, automáticamente guardarlo, ¿no? Empezar a tener como esos hábitos. Una cosa desordenada funciona mucho peor que una ordenada. Un niño ordenado es un niño tranquilo, que sigue un método para hacer las cosas, que organiza su actividad, ¿no? Como cuando son chiquitos y los llevamos al jardín y después tiene las actividades y eso está organizado. Es muy importante mostrar esa disciplina y ese orden también al niño para que lo aprenda de chicos. Si nosotros de chicos no tuvimos un orden, porque tampoco tuvimos un sentido de pertenecer a una habitación, ¿no? Un espacio que sea para nosotros, cuando seamos grandes nos va a costar tener un espacio. ¿Sí? Y todo viene también de la misma mano de la falta de sentido de pertenencia, este conflicto que también vemos en biodecodificación. Entonces, justamente si esto fue aprendido, podemos mantenerlo a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante que si ustedes tienen chicos chiquitos, generar un orden en sus actividades, enseñarles de orden en sus habitaciones, enseñar de orden es muy importante. Hola Iri, bienvenida a este live. Estamos hablando del orden, ¿sí? Entonces, si no fue así, carecemos del aprendizaje y del hábito del orden. Por eso es tan importante ordenarnos. Sí, ordenarnos justamente tiene que ver con esto, ¿no? Poder. ¿Qué es el orden? El orden nos trae estabilidad emocional. Justamente como habíamos hablado de la parte emocional, si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones y podemos tener una estabilidad emocional, vamos a generar un orden en todos los sentidos. En la base de la disciplina está el orden. Las cosas han de hacerse de una manera. Ello ahorra esfuerzo, ¿no? Y granjea la aprobación adulta. Pues si somos desordenados o malcriados, nos concita el elogio, ¿no? Algo que le es indispensable para la formación de una autoestima adecuada. Miren qué importante es justamente el orden, lo cual, siendo adultos, no tenemos ese registro en el subconsciente. El autoestima baja y solo tendremos mensajes erróneos operando en la adultez. ¿Sí? Por eso es tan importante entender de la disciplina, del orden.
¿sí? Y es justamente la organización, tener cada cosa en su sitio y el factor de seguridad, ¿sí? Que eso nos va a dar. Entonces, ¿qué significa la disciplina, no? Es muy importante entender qué es lo que significa la disciplina, porque justamente viene de la misma mano, ¿sí? Tener disciplina espiritual, tener disciplina emocional, tener disciplina en lo intelectual, ¿no? En todos los días, por ejemplo, generar hábitos saludables que sean leer una parte de un libro, adquirir conocimientos y organizarnos en nuestro día en todos esos hábitos, o escuchar un audiolibro. Si yo durante el día, mientras estoy armando cosas en las redes, estoy armando mis productos que después vamos a vender, o armando mis cursos. Estoy escuchando un audio de voz de base, ¿sí? De un libro o de un mentor. Todo nos ayuda. Entonces, la disciplina física, todo va a aportar y todo va a ser una gran suma. La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos. Sí, esta parte es importante, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. De allí que la disciplina sea muy importante. A la hora de alcanzar metas arduas, tanto a nivel personal como rebajar, ponerse en forma, o sea, bajar de peso, ponerse en forma, como a nivel laboral, mayor productividad y académico, mayor rendimiento. Cuanto más disciplina obtenemos, por ejemplo, generar el hábito y esa disciplina de ir a hacer ejercicios, si yo empiezo a hacer ejercicios hoy y voy 3 veces por semana y de acá a un año y después voy sumando de hacerlo de lunes a viernes, de acá a un año voy a tener resultados, de acá a 6 meses voy a ver los resultados. Siempre que mantengamos la disciplina en algo, a corto o a largo plazo vamos a ver resultados. Lo importante es mantener esa disciplina, ese orden y esa organización en aquello que queremos lograr. Por eso es importante el cuadro del principio que vimos de las distintas áreas de la vida, del 1 al 10, para después poder enfocarnos y ordenarnos en esa área para ver una mejora en eso. ¿Sí? Entonces, así como yo vi muchas mejorías en mi vida, ustedes también lo pueden lograr utilizando estas técnicas. Entonces, es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades, y en observancia de las normas de comportamiento social. Comprende aspectos como los hábitos eh, tenemos que ver si están incorporados estos hábitos o si tenemos que incorporar hábitos nuevos. Obviamente después pueden ustedes desarrollar en esa área que sienten que tienen que poner más enfoque, si es, por ejemplo, en la área de las finanzas y de la economía, generar hábitos que sean justamente para desarrollar mejor esa parte, ¿sí? Entonces ver qué es lo que nos va a faltar para lograr llegar a ese objetivo. Y por eso en los hábitos, por ejemplo, cuáles son los que tenemos ya incorporados, empezar a tomar conciencia, si tenemos que bajar de peso, ser más conscientes, si somos disciplinados en la alimentación, cómo nos estamos alimentando, si eso es importante, si estamos teniendo una práctica deportiva o no. Puede ser considerada como la práctica deportiva puede ser considerada como una disciplina en la medida en que comprende un conjunto de exigencias, ¿sí? A veces no tenemos ganas, nos levantamos, me ha pasado de no tener ganas de ir a gimnasia, ¿no? De ir al gym, pero después decir, no, tengo un objetivo, tengo una meta, ¿no? Porque siempre va a haber detrás de eso un auto boicot. Entonces, y más si tengo problemas de autoestima, ¿sí? O de falta de reconocimiento. Con lo cual ese auto boicot me está diciendo algo importante, ¿no? Si yo no tengo ganas ese día,
y no tengo ganas mañana y no tengo ganas pasado y pasado, ya ahí yo en una primera vez me puedo estar escuchando y bueno, hoy no tengo ganas, estoy cansada, me lo respeto, pero no faltar ya 3 o 4 días donde ya perdí la disciplina y el hábito. ¿Sí? Entonces siempre tengo que retomar. O las personas que salen a caminar, bueno, yo siempre les digo, no dejar de hacer. Bueno, está lloviendo, si te vas a caminar, ponete en YouTube y hacete una caminata intensiva con YouTube en tu casa, ¿sí? Entonces, si yo ya generé un hábito en algo y una disciplina y un orden en eso, mantenerlo, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos a la larga empezar a encontrar y ver resultados, ¿sí? Pero tengo que hacer lo mismo por un gran periodo de tiempo, al menos 21 días, para que eso sí se convierta en un hábito. 21 días haciendo eso se va a generar un hábito y una práctica. Y en esa práctica nos vamos a hacer cada vez más buenos, ¿sí? En esa práctica de ese cambio, ¿sí? Que vamos a hacer. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a ver ese resultado porque capaz que a veces estamos en la zona de confort, ¿sí? Entonces, ese conjunto de exigencias, tanto de régimen de vida como a nivel físico y mental, que son necesarias para que el atleta pueda ofrecer al máximo el rendimiento. Si un atleta que quiere llegar a su meta, lo va a hacer a través del ejercicio, lo va a hacer a través de la alimentación, a través de la constancia en esa práctica, en esa disciplina que está ejerciendo para lograr o ser un maestro o lograr llegar a esa meta de ser primero, segundo, tercero, ¿no? Siempre va a estar de base la disciplina para cualquier tipo de área que nosotros queremos mejorar. En cualquier área hay que generar una disciplina en eso, un hábito para lograr ese objetivo. Entonces, organización y prioridades. Elementos para ser organizado. ¿Qué necesitamos? Organizar tu espacio. Primero, organizar el espacio. Segundo, colocar tus cosas en el mismo lugar siempre, porque si no pierdo tiempo, ¿no? Otra vez vamos al tiempo, esta importancia del tiempo en buscar aquello que no encontramos. Entonces ahí estamos perdiendo tiempo, que el tiempo es muy valorado. El tiempo es de gran valor, ¿sí? No, para no perder ese tiempo, la organización y el orden es importante. Utilizar un calendario, ¿sí? Siempre es importante utilizar el calendario. Bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a comenzar con esta disciplina? ¿Cuándo voy a hacer este viaje? ¿Cuándo voy a mejorar esta área de mi vida? A veces mejorar un área de un aspecto, como por ejemplo la familia, por ejemplo, o el dinero, si traemos muchas repeticiones de patrones, mandatos, lealtades, capaz que esa área de mejora la vamos a ver utilizando distintos tipos de herramientas. Capaz que haciendo una constelación, complementando con el árbol genealógico, complementando con instalando programas. Capaz que esa área, capaz que era karmático y lo traemos de otra vida. Entonces hay áreas que capaz que requieren de mayor enfoque, ¿sí? Por mayor periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, pero cuando nosotros insistimos, generamos disciplina, organización y prioridad en eso, lo vamos a lograr, ¿sí? Y es importantísimo. Entonces, el uso de una agenda que nos va a ordenar muchísimo. Cualquier cosa que necesite ser recordada debe ser anotada, ¿sí? Muchas personas llegan a la consulta con situaciones de migrañas, altos dolores de cabeza, dolores constantes, y esto tiene que ver porque o presión alta, tiene que ver con esta, como yo siempre digo, es la olla a presión, que nuestra cabeza o muchas personas que se les cae el pelo, tiene que ver justamente por todos los pensamientos diarios y preocupaciones que no sacamos de nuestra mente. Entonces, si nosotros nos ordenamos en cualquier cosa que necesitemos y las anotamos, las estamos sacando de la mente y vamos a nuestras anotaciones diarias que nos van a ayudar de guía para que nuestra mente no esté todo el tiempo pensando en eso. También es motivo de insomnio.
Justamente el insomnio tiene que ver también con las preocupaciones constantes. El pensamiento de lo que tengo que hacer el día posterior no me deja dormir o conciliar el sueño, ¿sí? Y crear una lista de actividades, ¿sí? Es importante. ¿Cuáles son las actividades que tengo que hacer? Si tengo que visitar al médico, si tengo que ir al nutricionista, si tengo que ir al gimnasio, las actividades que tengo que hacer son muy importantes. Crearme una lista de actividades y prioridades a las que me tengo que enfocar, ¿sí? Delegar responsabilidades, ¿no? Cuando somos empresarios, cuando necesitamos empezar a delegar algunas responsabilidades, es importante entender que no podemos hacer todo, con lo cual es importante delegar, ¿no? Estas muchas veces responsabilidades y nosotros ocuparnos de las prioridades, ¿sí? El resto poder delegar. Y acá dice algo que me encanta, que es echarle ganas, ¿no? Echarle ganas todos los días. ¿Y qué nos va a hacer que nosotros le echemos esas ganas? Va a ser esa motivación por ese sueño que tenemos que cumplir. Por eso es tan importante entender cuál es el sueño que tenemos, para dónde nos dirigimos, cuál es esa meta que queremos lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a motivar a mí todos los días para levantarme e ir a gimnasia? Es el resultado también que yo quiero lograr, que es mantener un cuerpo. Muchas personas me dicen, Jime, no parece que tuvieses 43 años, ¿qué haces? Y la realidad es que hago muchas cosas. Tengo mi rutina diaria de cremas, de productos, todos los días cuando me levanto, antes de irme a dormir. Tengo mi hábito de levantarme y ir a gimnasia todos los días, hacer mis afirmaciones, los estiramientos, la meditación, leer una porción, como les digo, o escuchar una parte de mi audiolibro, mantener toda la casa en orden, ¿no? Y después empezar con mis actividades. Entonces, es importante para mantener, si yo quiero ver una piel más radiante, más joven, también trabajarlo en mi mente, ¿no? Sentir internamente una edad que quizás exprese eso por fuera también, ¿no? Porque como es adentro es afuera, justamente. Y es una de las partes del orden tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces es muy importante echarle ganas todos los días y motivación, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la fórmula. No sé cómo estoy con el horario, así no me paso. Bien, vamos bien. Vamos con la fórmula del hábito. Quiero que me cuenten acá, Jackie, qué les parece, acá en Instagram, qué les parece si ustedes son ordenados en sus áreas de su vida, en qué área se están dando cuenta que no están siendo ordenados y que necesitan ordenarse. Sí, es muy importante entender esta parte como para ir haciéndolo consciente y una vez que nosotros somos conscientes empezamos a hacer esos cambios. Sí, quiero que me cuenten, a ver en chat, acá, en Instagram, acá, que me cuenten también las personas que van a ver la clase grabada, que pongan en comentarios si están llevando un hábito, si están pudiendo, ¿no? Hace un tiempo generar ese mismo hábito, si están pudiendo ser ordenados, cómo impacta esto el desorden, por ejemplo, familiar, ¿no? Siempre viene alguien que quiere ocupar mi lugar, ¿no? Siempre hay una tercera situación que viene a generar un conflicto con la pareja, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué áreas de todo lo que fuimos hablando ustedes se sienten identificados? Esto es importante, justamente para empezar a hacerlo consciente y empezar ahí ese cambio específico. O me estoy dando cuenta con esto que estoy desordenada en mi parte de laboral, porque no llego en el cumplimiento de un horario, porque no todos los días cumplo un horario. ¿Sí? Porque no le estoy poniendo, no estoy ordenado en mis emociones y más parte de mi día estoy más triste, ¿sí? Entonces empezar, o tengo muchos miedos, ¿sí? Entonces empezar a identificar las áreas a mejorar, ¿sí? Vamos con la fórmula del hábito, ¿sí? La fórmula del hábito está muy buena y es muy interesante. ¿Qué significa?
un hábito. Es la idea que ha sido planteada en tu mente subconsciente, alimentada repetidamente por un periodo de tiempo como para que se active ella sin pensar lo que está haciendo. A ver qué nos dice Jackie, a ver cómo va ella en su área. El 8 en orden en casa con las cosas. Bien, un 8 tenés en el orden de la casa con las cosas. Me encanta, Jackie, buenísimo, muy bien, porque ese 8 te falta simplemente 2. Ahora hay que ver cómo son las otras áreas, sí es importantísimo eso. Si vos ya llevas un 8 en el orden de la casa, capaz que tendrás que darle prioridad al que te dio más bajo, ¿sí? Dentro de ese listadito que hablamos, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, si tenés un 8 y te faltan dos nada más, hay cosas de la casa que todavía estás dudando, ¿sí? El 2 es la duda. Todavía estoy dudando en, por ejemplo, en reordenar el sillón de la casa, ¿no? Por ejemplo, si te faltan dos, eso es lo que vamos a ver la clase que viene, si es que llegamos. A ver cuáles son los significados. Por eso es tan importante ver del 1 al 10. Sí, totalmente, dice, claro, porque justamente es eso, si todavía no estás en un 10 es porque hay algo ahí que nos está faltando. Si en alguna de las áreas vimos que estamos en un 9 nos está faltando un 1. Si con ese 1 justamente tiene que ver el enfoque con uno mismo. Por ahí logré un montón de cosas, pero todavía me falta algo en mí. Quizás valentía, quizás coraje, quizás poner la meta más clara. Así que todo esto lo vamos a ver la clase que viene. Va a ser muy importante porque ahí vamos a tener todas las respuestas como para seguir avanzando al siguiente nivel. Gracias por compartir, Jackie. Bien, entonces, un hábito es, por ejemplo, cuando nos ponemos la ropa interior o nos lavamos los dientes. ¿Qué nos enseñaron? Que todos los días, ¿no? Nos tenemos que levantar o antes de dormir 3 veces al día, lavarnos los dientes. Ya es un hábito, no lo pensamos a eso, ¿sí? Entonces, el hábito justamente se genera ahí. Gracias a vos, mi vida. Gracias por participar. Entonces, ¿qué hábitos identifico? ¿Cómo y cuáles? O sea, ¿cuáles estoy identificando más? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cuáles menos? Aquí hay una fórmula, ¿no? Por ejemplo, la fórmula sería, bienvenidos a los que están ingresando a Instagram. Estamos hablando sobre los hábitos, el orden, la disciplina, que es muy importante para ordenarnos en nuestra vida, ¿sí? Y cuáles son los distintos aspectos en los que debemos ordenarnos. Entonces, el hábito, sí, el primer paso es el deseo, la motivación, ¿no? Como en muchos lados ponen la imagen de correr la zanahoria, ¿no? Querer hacerlo. Lo primero es querer hacer ese deseo. ¿Cuál es mi deseo? Bueno, tener un... resistencia, ¿no? En algún ejercicio, ¿no? Tener resistencia física. Bueno, para lograr eso mi deseo de tener esa resistencia física es el entrenamiento, a tener más días y horarios de entrenamiento. El segundo hábito es saber, ¿no? La teoría, cómo se hace eso. ¿Y por qué o para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer y cómo se hace esa resistencia? Bueno, por ahí tengo que ir, complementarlo con yoga o tengo que ir a correr a la plaza más días, más veces para generar más resistencia, ¿sí? Y la tercera fórmula es la práctica. ¿Cómo me siento hábil en eso? ¿Cuál es la habilidad que necesito para incorporar para lograr eso, ¿no? ¿Cuál es la habilidad, la práctica en eso? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces me voy a preguntar, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es el deseo para la fórmula para lograr ese hábito? Interiorizarme sobre eso para saber cómo se hace y la práctica y la habilidad de cómo lo voy a hacer. Una vez que tengo esta fórmula, continúo con ese hábito que necesito generar a diario, como por ejemplo también hacer una afirmación o un cambio de creencia, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que me está motivando para eso?
supongamos, mejorar en el área de las finanzas y el dinero. Entonces, ¿cuál es el deseo y la motivación? Mejorar en esa área. ¿Qué es lo que debo saber? ¿Cuáles son las creencias nuevas que tengo que incorporar o cuál es la información nueva? Por ejemplo, declaro merecer abundancia ilimitada. ¿Sí? ¿Y cuál es la práctica o habilidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer durante 21 días para que eso funcione o hasta lograr llegar a ese objetivo, ¿sí? La práctica, práctica, las 5 P, práctica, 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 práctica. Hacerme habilidoso en eso que quiero lograr, ¿sí? Una persona que quiere subir, escalar una montaña, lo va a hacer varias veces hasta que sea muy bueno en eso para poder llegar a esa montaña y preguntarse todo lo que necesita, saber bien qué es lo que tengo que llevar, cuál es la motivación, quiero llegar a la cima, ese es mi punto, mi objetivo, ¿sí? Entonces, la fórmula básica para generar un hábito es esto. Primero, el deseo y la motivación. Segundo, el saber, la teoría de cómo o qué tengo que hacer para lograr eso. Y la práctica y hacerme el mejor en esa área, generando habilidades, prácticas, prácticas y prácticas de cómo debo hacerlo. Esa es la fórmula básica y elemental del hábito, ¿sí? Es importantísimo. Entonces, formamos hábitos constantes hasta para vestirnos, como les decía, ¿no? Siempre la misma manera utilizamos porque es la que nos enseñaron. Entonces, si yo quiero incorporar un nuevo hábito, tengo que empezar a hacerlo de esa manera distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas ideas que debemos hacer conscientes para cambiar? ¿Cuáles son esas ideas? Empiezo a investigar sobre ese tema en el que yo quiero ver esa mejora, ese nuevo hábito, ¿sí? Que obviamente me va a ordenar con el tiempo, ¿sí? El tiempo lo va a ordenar. Bueno, ¿cuál es el truco? Es sustituir un mal hábito por un buen hábito. Por ejemplo, un mal hábito sería una adicción, ¿sí? Por ejemplo, fumar cigarrillo. Ese sería el mal hábito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito para cambiar ese hábito? Si no sustituyes un mal hábito por otro, vuelves otra vez a los malos hábitos, como les decía, la adicción, o por ejemplo los 5 malos hábitos para el dinero, como dice acá, ¿no? Para las finanzas. Seguir, por ejemplo, hacer gastos hormigas todo el día, o sea, no gastar el dinero en pequeños gastitos todos los días y gastarme hasta los ahorros, por ejemplo. ¿No? No ahorrar ni invertir, ¿no? Bueno, los hábitos que pueden ser para las finanzas, ¿sí? Entonces, haz tu lista y luego todos los días repite el hábito hasta que quede automatizado, porque el cerebro, el inconsciente necesita automatizar, porque al automatizar está ahorrando esa energía. Por eso es importante llegar al punto de que eso sea un hábito. Y el hábito y la constancia, lo dice Brian Tracy, lo dicen todos los mentores, el hábito y la constancia en algo van a generar un cambio. No esperemos cambios inmediatos. Si nosotros lo hacemos, lo cortamos, lo hacemos, lo cortamos. Entonces, el cambio va a llegar cuando hicimos mucho tiempo o por un gran periodo de tiempo eso mismo que nosotros queremos cambiar. Ahí es donde vamos a lograr ver los resultados. Así que podemos hacer una lista de los hábitos que no estamos teniendo, ¿sí? O interiorizarnos más en cuanto al hábito que queremos lograr en esa área de mejora en la que queremos llegar, ¿sí? Entonces, hábitos diarios pueden ser de poner bien la hora que voy al gimnasio, determinar cuántos litros de agua voy a tomar, ¿no? ¿Qué canciones no me gustan o me inspiran? Siempre recordemos que las canciones tienen que ser inspiradoras. Ojo con lo que cantamos porque estamos declarando en esa canción, ¿sí? Así que hay que tener mucho ojo.
Bien, entonces, empezar a generar nuevos hábitos en la alimentación, ¿sí? Unos minutitos de risa siempre hacen bien, ¿no? Reírnos, que justamente tiene que ver con, como dicen los ángeles y los arcángeles, la risa es contagiosa y aumenta, ¿no? Nuestras hormonas de la felicidad. Bien, ¿cuántas horas de sueño estamos, si estamos bien con esas 8 horas de sueño que necesita el cerebro para repararse, el cuerpo también? Sí, entonces, bueno, acá tienen, que después lo pueden ver también por YouTube, 10 hábitos diarios saludables recomendados, ¿no? Salir a pasear, salir a ambientes de la naturaleza, tener contacto con la naturaleza, pequeños hábitos que a la larga, ¿no? Van a llegar a ser grandes, grandes cambios, ¿sí? Después los hábitos para el éxito, sí, también podemos desarrollar, ¿sí? Bien, para la clase que viene, los espero el lunes que viene, a las 21 horas vamos a hacer otro live y otra clase por Zoom. Recuerden que pueden ingresar al grupo de WhatsApp y ahí entrar en Zoom para ver todas estas clases que son muy importantes para la vida diaria, para ver cambios para el desarrollo personal, espiritual, así como yo cambié mi vida con estas técnicas, ustedes pueden cambiarlas de ustedes, mejorando en todas las áreas y siendo consciente en las áreas que tienen que mejorar y generar nuevos hábitos. Para las clases que vienen vamos a ver tener cada cosa en su sitio, las 4 maneras en las que el desorden afecta a nuestra vida, ¿sí? Y qué debemos hacer. ¿Cómo empezar a vivir una vida más ordenada? ¿Sí? La clase que viene vamos a ver el método de las 4 cajas, ¿sí? Que es muy, muy interesante cómo ordenarnos. Paso 2, cómo mantener todo ordenado de una manera simple. ¿Qué es la excusa? Que siempre tenemos la excusa o procrastinamos en un montón de situaciones, ¿sí? ¿Qué nos está trayendo eso? Porque siempre la excusa o el procrastinar. Muy buena la charla. Ay, gracias, mi vida. Gracias, Ivy. Porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? La excusa tiene que ver con algo que está evitando mi inconsciente. Un miedo me está evitando, algo me está evitando, ¿sí? Entonces es importante detectar la excusa y después la toma de acción. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver el factor seguridad. Esto es importantísimo. Empezar a tener técnicas y generar hábitos. Por ejemplo, yo le enseño mucho a mis alumnos y a mis consultantes a utilizar distintos tipos de técnicas. Para la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Tener mi aceitito, que eso me va a ayudar para el sistema nervioso, hacer la técnica de tapping, ¿no? Ya una vez que yo lo hago por un periodo de tiempo, el cerebro ya empieza a hacer esas reprogramaciones. En la clave está en la mente, la clave está en la gestión emocional. Sí, eso pasa, claro, totalmente, porque justamente la ansiedad es una situación amenazante que nos está dando el cerebro, una situación de amenaza y de peligro ante un miedo a morir, ¿sí? A ver qué nos dice Jackie. Consulta, ¿nos pasas el power? Sí, después les voy a pasar el power para que lo tengan por el grupo. Eso lo voy a pasar por el grupo de los miembros que tenemos de todos los días lunes. Así que si ustedes quieren este power, lo van a tener también ahí, ¿sí? Bien, factor seguridad es importantísimo. El factor seguridad lo vamos a ver para justamente estos peligros y situaciones amenazantes, ¿sí? Bueno, ¿qué querés saber? ¿Cómo actúa la naturaleza, ¿no? Frente a la inteligencia de grupo, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Cómo actúan, por ejemplo, la colonia de las hormigas de manera grupal? ¿Sí? Es muy importante y lo vamos a ver para que también podamos llevar este rol de cómo lo hacen los animales en la naturaleza. Nos están enseñando también a nosotros a cómo tener en la grupalidad, ¿no? Trabajar en conjunto. Cómo trabajar en conjunto nos puede llevar a mejores resultados, ¿no? Que eso también lo vemos en el coaching laboral. Bueno, seguir.
¿no? Las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Vamos a ver eso. Vamos a ver el principio del vacío de Joseph Newton, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando nosotros sacamos todo, generamos un vacío y no ponemos nada. ¿Cómo se llena eso? Sí, es muy importante. Sigan en las redes sociales esta semana porque vamos a seguir hablando del orden familiar, también dentro de las constelaciones. Así que toda esta semana la clave va a ser el orden y eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, vamos a ver también sobre nuestros sueños, si revisamos el árbol genealógico y vamos a hacer también cómo conseguir orden mental, ¿sí? Las claves de cómo conseguir orden mental y vamos a ver justamente el resultado que nos va a dar el ejercicio que hicimos desde el principio, ¿sí? Este ejercicio que era poner en todas las áreas de mi vida, del 1 al 10 cada área. Y vamos a ver los resultados desde los aspectos numerológicos y cuáles son las acciones primarias que tenemos que lograr. Así que bueno, les agradezco, gracias a todos los que están en Instagram, que participaron, a todos los que van a ver esta clase grabada por YouTube. Quédense atentos porque el lunes que viene vamos a volver a vernos para ver esta segunda parte. Vayan trabajando esta semana con todas las propuestas que vamos a dar, que estamos dando en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas las. Mañana voy a estar dando este live en TikTok, ¿sí? Así que también pueden participar por TikTok. Bueno, les mando un beso grande, que tengan una hermosísima semana. A todos mis alumnos los veo en las clases de esta semana y a todas las personas que pudieron participar. Así que les mando un besito grande a todos. Mariel, te mando un besito. Después podés ver esta clase. Justo estoy terminando de dar esta clase, pero la van a poder ver en YouTube y en todas las redes sociales. Un beso grande para todos y muchas, muchas bendiciones. Gracias por participar. Me voy a quedar con las personas que están en Zoom para poder terminar de dialogar de este tema del orden, ¿sí? Así que les mando un besito. Si pueden dar un me gusta, hacer un comentario de lo que les pareció esta masterclass del orden y nos vamos a ver la clase que viene. Besitos y bendiciones para todos. Chau, 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 chau. Voy a dejar de grabar acá, así puedo compartir. Les mando un beso a todos. Me quedo con Jackie, las personas que están acá en Zoom. Y les mando un beso grande a todos y le agradezco por participar en todas las redes sociales.